Muy, pero muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián, soy uno de los anfitriones de este ratito que vamos a estar construyendo juntos. Estamos en nuestro ciclo de Pymes en Cuarentena, Experiencias para el Futuro. Es un espacio que lo creamos en nuestra empresa y con un montón de colegas, y lo que hacemos es compartir experiencias en esta cuarentena para justamente construir futuro. Y hoy el eje temático que nos convoca es la construcción y la infraestructura, que sabemos que son industrias que mueven mucho trabajo, ¿sí? Que mueven mucha inversión, mueven mucho dinero, generan mucho trabajo, ¿sí? Y en muchos niveles, los barrios más castigados, nuestros barrios humildes, en el conurbano de Buenos Aires, alrededor de las grandes ciudades, en Córdoba, Rosario, Neuquén, nuestros proyectos y nuestros negocios. Guillermo Contreras, ¿estás por aquí, hermano? Aquí estamos. Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por estar, gracias a los panelistas, gracias a los invitados. Bueno, me imagino que es la presentación ya, Sebas, ¿no? Sí, señor Suya, preséntese Yo, usted. so- yo soy Guillermo Contreras, junto con Tribeca, mi consultora, nos dedicamos a colaborar con las empresas en la construcción de la estrategia y el diseño del negocio. Hoy sería un rediseño y una reconstrucción de las estrategias. También con herramientas simples y efectivas ayudamos a rentabilizarlas, amalgamando competencias duras con competencias blandas y formando, bueno, una serie de equipos de trabajo que rinden un poquito más de lo normal. Bueno, Seba, te cedo nuevamente la Eh, palabra. para, para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Esteves Ulrich. Mi labor es ser facilitador de sinergia empresarial. Lo que hace, mi trabajo dentro de Red de Negocios, que es nuestra empresa, es facilitar que las cosas sucedan. Acompañar a las empresarias y a los empresarios a que se encuentren, a que generen conversaciones, a que se conozcan, a que hablen con personas de industrias distintas para aprender, para tener intercambio de experiencias, y quien no dice que se pueden llegar a generar muy buenos negocios. Mi segundo rol es en Business Coach Field Training, que es un centro de entrenamiento para nuevos coaches y nuevos consultores, que lo que hacemos es compartirles toda la experiencia de cómo son las pymes realmente, que en los libros de coaching y de mentoría muchas veces no se ve, ¿sí? Y por eso nos pasa a muchos de nosotros que a veces viene un coach con una propuesta y nosotros lo miramos diciéndole que, ¿qué está hablando este? Empresas que nos ayudan a hacer esto. Material Equipamientos, que hace equipamientos para oficinas, InNeuquén, que es un portal de noticias de Neuquén, gracias Martín siempre por estar, Diario Pyme, un nuevo patrocinador que tenemos que nos acompaña con esto, gracias Gabriel, desde Mendoza, Claves, que es la consultora de nuestro queridísimo amigo Nelson Presaloso, lo vamos a presentar un ratito, en Blue, que es una empresa de email marketing, una de las mejores que hay en el mundo, y es argentina, Made in Argentina. Principia, que es una consultora de nuestra querida amiga Mariana Sovich, en Neuquén, Conciencia, Universidad de la Conciencia, que es un grupo de profesionales que nos ayudan a tomar conciencia en el mundo de los negocios, lindo trabajo el que hacen, Agroconsultora R&D, Victoria y Laura, que ya nos acompañan hace rato, Remodela tu casa, bienvenidos hoy, a ti también que estás por ahí, ahora te vas a presentar, Atinua, que nos ayuda con la parte de comunicación, Swiss Medical, que nos cuida, y Estudio 12, que nos ayuda a hacer buenas dinámicas y divertidas desde Uruguay. Y me olvidaba de IT One, de Sebastián Puebla, que es una empresa de IT que hace infraestructura, conectividad y cosas, obras muy, muy grandes. Esto es como los canales de televisión de cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Que pasábamos los chivos, bueno, esto es parecido. Todas nuestras actividades son abiertas, todas nuestras actividades abiertas son gratuitas. ¿Sí? Lo que pedimos es, si tienen la posibilidad de hacer una pequeña donación o una gran donación a La Barca, que es una ONG de Buenos Aires que da apoyo escolar y comida a un montón de jóvenes que están haciendo un esfuerzo por terminar su secundario, un trabajo hermoso el que hacen. Yo voy a ir poniendo durante el encuentro esta diapositiva, y el que pueda escanear ahí con Mercado Pago, se agradece. 50 pesos son bienvenidos, 5 millones de pesos son muy bienvenidos, y se hace un trabajo realmente muy lindo. Ese dinero va directamente a las cuentas de La Barca.
Si a alguien se le ocurre o puede donar computadoras, alimentos, lo que fuera, bueno, nos contacta a Guille o a mí y los vinculamos, ¿sí? Pero todo aporte, saben que hoy en día es muy importante. Señor Willy, Rolando Williano, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Willy, contanos qué perfil tienen las personas que nos acompañan hoy. Bien. La primera placa es respecto a la cantidad de empleados. Como verán, están representados todos los sectores. Es importante rescatar que tenemos un 62%, 65% de gente que tiene empleados y un 35% de independientes. Este es un cuadrito interesante. Nosotros después vamos a ver que tenemos qué los motiva a participar. Hicimos un extracto en donde vimos, por un lado, los que tienen empleados y por otro lado, los que no. Y vemos básicamente que los que tienen empleados están más preocupados, o su situación pasa más por la adaptación que por buscar información, mientras que los profesionales, los independientes, están más trabajando en buscar información que en la adaptación en este momento. Me parece que este es un espacio, el que ofrece Red de Negocios, Seba, Guille, todos los que estamos acá, es un espacio en donde buscamos justamente brindar fácilmente eso que le está faltando al que tenemos en el grupo hoy, ¿no? Esta es la distribución. Tenemos una participación importante de la provincia de Buenos Aires, de Patagonia también tenemos una linda participación, e incluso de Uruguay, como siempre, nos acompañan unos cuantos amigos. Tema de los sectores. Obviamente, por el tema de la charla, el sector industrial y de fabricación está muy representado. Los profesionales también, pero después hay más o menos repartidos todos los sectores, como verán, logística, producción primaria, en donde ahí también ingresa la parte del sector petrolero. Bien. La forma en la cual les hemos ido invitando. Esta es una placa que nos parece interesante para todos porque nos pone en la mesa qué tan eficiente es la comunicación que hacemos. Bueno, a nosotros nos da mucho resultado estos espacios, estas formas de comunicarnos, ¿no? Bien. Acá lo que nos gusta, que está lindo cómo se va destacando de diferentes maneras cada vez, es que WhatsApp, por ejemplo, la invitación por WhatsApp es directa, es alguien que le envió a otra persona, ¿no? Lo cual para nosotros es un halago, porque si yo invito a alguien a un espacio es porque le encuentro valor, ¿no? Willy, mil gracias por este trabajo que haces de observar, nos permite a todos acomodarnos a la manera en la que nos comunicamos para la audiencia que nos toca tener hoy. Mil gracias. Les cuento cómo es la dinámica de la tarde. Esto es participativo, ¿sí? Vamos a ir, no es expositores que hacen una exposición y el resto escuchamos, ¿sí? O un facilitador que les hace preguntas. Acá lo que buscamos es que los panelistas se van a presentar, van a contarnos en qué son expertos, y los participantes los van a abordar a ellos compartiéndoles situaciones, ideas, proyectos, dudas que tengan o cuestiones que les estén pasando en sus pymes, en su espacio, ¿sí? Justamente por eso nos gusta hacer paneles que sean bien diferentes los perfiles de las personas que invitamos, ¿sí? Entonces, para esto, para aprovechar bien el tiempo, necesitamos que seamos claros, ¿sí? Tanto los participantes como los panelistas. Ir al grano, concretos, sin rodeos, ¿sí? Ir directamente al punto. Por ejemplo, yo tengo una empresa que hacemos reboques en Neuquén y estamos hace 3 meses parados y no sabemos cuándo esto activa. ¿Qué me recomendaría? Así, es ese tipo de cosas, ¿sí? No empecemos por mi mamá y mi papá hicieron el amor en el año 69 y nací yo a final del año 69, ¿sí? Esa es la cuestión. Y evitar rodeos y repeticiones, ¿sí? Si alguien ya dijo una cosa que me siento representado, yo digo, bueno, acuerdo con lo que dice Gerardo
y agrego tal cosa, ¿sí? Parece una tontera, pero es muy importante para que hagamos un buen uso del tiempo. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica en grupos, ¿sí? Nos vamos a juntar de a 3 personas, y que entre los 3 conversen 3 minutitos, van a ser grupitos de 2 o de 3 personas, eso lo va a hacer el sistema automático. Durante 3 minutitos, que conversen qué cosa podría ser mejor de esta industria que estamos abordando hoy, qué cosa podría ser mejor en el futuro. ¿Se entiende? ¿Sí? Armamos unos grupos, van a tener que hacer, ¿cómo se llama? Se me fue el botón. Bueno, a ver, ¿cómo les fue con esto? A ver, alguien que se anime a abrir el micrófono y contarnos, y el resto puede poner en el chat, ¿sí? ¿Qué es lo que les parece que podría ser mejor de la industria de la construcción y la infraestructura en el nuevo futuro? ¿Sí? Si querés, yo te contesto. Buenas tardes, soy Carlos Abraski, soy arquitecto, estoy en Buenos Aires, amigo de Gabriela Vizca. Bien. Y soy desarrollador inmobiliario, hago desarrollos en Buenos Aires, estamos por empezar a hacer desarrollos en Neuquén. Qué bueno. Y ¿Qué encontraron que tendría que ser mejor? La verdad que fue muy corto el tiempo hasta que nos conectamos, nos saludamos y empezamos a hablar. Hubo uno que se desconectó y el otro llegué a hablar yo y el otro que estaba hablando me estaba empezando a contar y se acabó el tiempo. Pero básicamente yo lo que decía es, en mi sector, que es el desarrollo inmobiliario y la construcción, creo que tendría que pasar 2 cosas para que el futuro sea mejor. Una es que nos baje la carga impositiva. En el sector de desarrollo inmobiliario tenemos 52% de tenemos que ser muy concretos. Tenemos que ir muy a la cadena. Baja carga impositiva y sobre todo creo que la madre de todos los problemas es que tenemos un país con una inflación tremenda. Baja la inflación, vuelve a haber crédito, nos olvidamos de los dólares y la gente puede acceder a vivienda. Excelente, mil gracias. A ver, ¿alguien más? Javier, Karina, coincido con Iván, muchos problemas de logística con todo el tema de permisos. Javier, adopción de más tecnologías, el rubro no se adapta a todo lo que hay en el mercado. Matías habla de un cambio urgente. Yo voy leyendo el chat, que todos pueden escribir si no quieren abrir micrófono. Lo ideal es abrir micrófono. Un cambio urgente en la industria, dice Matías, renovación de la forma de producir la materia prima, adaptación de los profesionales de la industria. Excelente, bien. Bien. Les pido disculpas si a veces... ¿Agregar algo, puede ser? Sí, dale. Sí, celeridad en la aprobación de permisos de obra. Que sea todo más digital, más rápido y más amigable también. Bien, muy buen punto, Cari. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Yo te puedo agregar algo de acuerdo a una experiencia que tuve. Vos sabrés, Eva, que yo soy comunicador, tengo una agencia de publicidad interna y externa, y tuve justamente un cliente que es un grupo que se formó para hacer desarrollos inmobiliarios en medio de la pandemia. Y la palabra mágica para mí, que es lo que yo estoy buscando, vos me conocés bien ya, es sinergia. Esta gente es un grupo, unos arquitectos, un grupo de generación de inversores, un inmobiliario. Las 3 empresas se juntaron para generar entre todos, poner todo su expertise y entre todos generar proyectos potentes. Me parece que el tema, lo que todos necesitamos es sinergia, es sumar capacidad creativa de cada uno, pero un laburo común mucho más fuerte. Excelente. Bien, Gerardo, muchas gracias. Muy bien, empezamos. Debbie también coincide con tema impositivo. Bueno, son temas que se van a desarrollar seguramente. Ahí tenemos una agenda bien cargada hoy. Bueno, señor Nelson Pérez Alonso, ¿estás por aquí? Sí, ahora sí. El que tenga un salón de fiestas me parece que lo va a tener que transformar. Yo creo que hoy el mercado inmobiliario va a estar casi al 100% volcado en residencial. Todo lo que es comercial me parece que no va a funcionar como desarrollo inmobiliario. Si alguien tiene una galería comercial, empiece a pensar de otra manera, porque va a tardar muchísimo en que todo el sistema PYME empiece a recuperarse en abundancia para poder
pagar alquileres razonables, porque hoy la relación entre el alquiler y el costo de la unidad es totalmente depreciable, es un chiste, o sea, hoy estás en un 2, un 1%, o sea, acá en Córdoba se ven alquileres que realmente no tienen sentido, o sea, ni siquiera te conviene alquilar la propiedad en el marco comercial, así que todo lo que sea para mí, retail, lo que tenga que ver con tema comercial, yo lo estaría repensando. Creo que lo que se va a mover en los próximos años va a ser lo residencial. Creo que en lo residencial hay muy buenas oportunidades, siempre pensando desde un nuevo modelo de consumidor. Creo que hay que cambiar la bocha. Creo que los espacios exteriores se van a recobrar en valor, o sea, un balcón va a valer, de hecho hemos vendido nosotros terrazas más caras que el metro cuadrado construido en Buenos Aires, así que creo que eso va a ser prácticamente un cambio rotundo de paradigma a la hora de vender, por una cuestión no de código del COVID, sino porque hoy la gente, el consumidor nuevo, quiere un balconcito, estamos pensando en sustentabilidad, en tener una huertita, entonces me parece que todo ese cambio, de hecho, hay algo que siempre critico, que es que Buenos Aires en el último código de edificación redujo mucho los metros cuadrados para poder tener comunidad propia, volcándose a que la idea era que los espacios públicos iban a ser lo que compensa el metro cuadrado chiquito, y bueno, y hoy vemos que los espacios públicos están enrejados y cerrados y no se pueden usar, entonces me parece que es muy probable que haya que repensar un poco las estructuras de la vivienda en Buenos Aires, y sobre todo a todos los desarrolladores les digo, miren el interior, porque hoy en el interior ya se está trabajando, nuestras sedes en el interior ya están facturando, la de Buenos Aires está totalmente parada, creo que va a tener, un tiempo más, Buenos Aires está en el pico pandémico, Córdoba ya salió, o sea, y bueno, y estos meses tal vez... Sí, Sí. Tenemos con mi familia unos hermosos terrenos, varias hectáreas en la cumbre Córdoba, camino hasta el Rosario. La cumbre hay mucha gente que coincide porque veo todos los que asienten cuando Damián habla, así que, y también en charlas previas, bueno, habían coincidido que la tecnología de construcción está obsoleta, hablábamos con Iván también acerca de los diferentes materiales, la sustentabilidad, que es algo bastante importante. Antes que venga otra pregunta para Gabriela, no sé si querés agregar algo acerca de la sustentabilidad, Iván. Sí, una cosita, Iván, tú que has sido súper concreto, pero a los tres panelistas, ¿sí? Tratemos de ir al núcleo de las ideas, ¿sí? Así tratamos de abordar la mayor cantidad de temas, ¿bien? Gracias. Yo soy el censurador del equipo. Coincido con lo expuesto con Damián, me parece que la construcción está como muy estancada en cuanto a su evolución tecnológica y todo lo que incorporación de tecnología y de sustentabilidad, me parece que es clave. El mundo ya construye de otra manera, nosotros estamos muy acostumbrados a la mampostería típica, al ladrillo, y la verdad es que en el mundo cambio climático y reducir el consumo de energía, que es algo que impacta directamente en el bolsillo de la persona, si vos construís una vivienda que consume menos, le liberás capacidad para poder pagar su vivienda, por ejemplo, tiene que evolucionar hacia sistemas constructivos no tradicionales que justamente reduzcan el impacto y que tengan mayor eficiencia energética. Nosotros hemos promovido mucho de eso, elevando esos estándares constructivos, y se está trabajando de vuelta. Estoy trabajando junto con la senadora Gladys González en una ley nacional de construcción sustentable. Solamente hago un comentario, creo que falta un poco poner también en relieve que la necesidad de acceso al crédito, ¿no? Sin financiamiento, tanto para el sector construcción, intermedio, crédito puente, como crédito de salida hipotecario para la demanda, no hay posibilidad de darle escala al negocio, y vamos a seguir haciendo los negocios de nicho con fideicomisos al costo, que son muy buenos, pero que solo apuntan a un sector que tiene capacidad de pago determinada. Hay todo otro sector de la demanda que necesita pagar por la cuota lo mismo que un alquiler, y eso es solamente posible con financiamiento a largo plazo. Muchas gracias, Iván. Gabriela, Alicia nos está preguntando, ¿cómo ves la posibilidad de construir espacios de coworking adaptados a la nueva normalidad, que permitan realizar teletrabajo, evitar traslados de personal, donde los trabajadores dispongan de mejores espacios que en su casa? Sería un intermedio, ¿no?, entre el home office. En realidad, el espacio de coworking tiene una condición de flexibilidad
flexibilidad, que me parece que es un concepto clave en lo que va a surgir de ahora en más. Los espacios con capacidad de adaptabilidad y de flexibilidad y de refuncionalización, para mí van a ser ejes en cualquier complejidad arquitectónica que se plantee. Por lo tanto, los espacios de coworking me parece que tienen esa condición. Debiera ser un poco más fácil adaptarlos. Es un problema de densidad para mí. Va a haber menos densidad en casi todas las intervenciones de inversión, y se va a aparejar con menos densidad. Por lo tanto, hay que evaluar diseño de interiores en términos de muebles que generen distancia con otros. El concepto del negocio por ahí va a variar en términos de densidad, y no tanto en términos de organización espacial, porque van a seguir habiendo espacios, pero la distancia van a tener que conservarla. Y probablemente también la implementación de tecnología de punta y de sistemas, insisto, de ingresos a las áreas públicas. Hay un concepto que por ahí nos estamos olvidando en los aeropuertos hoy en día, en Europa, por ejemplo, particularmente, y en Estados Unidos en uno en particular, están implementando que los filtros del check-in, de lo que fuera, es previo a cualquier situación de ingreso al edificio. Y ahí va a ser una captación de información enorme de todos nosotros, porque va a haber hasta si estás enfermo o no estás enfermo. O sea, ahí va a haber un nivel de información enorme. Con lo cual, en todos los edificios que manejen densidad de personas, van a tener que bajar las densidades, y además tener que hacer chequeos previos a los ingresos de los edificios. Eso creo que va a ser una norma de ahora en más en cualquier situación posible, pero me parece que son los espacios más flexibles para adaptarse a la crisis. Ahí lo tenemos a Fede Materín. ¿Estás por ahí, Fede? A ver. Fede es cuarta generación de una fábrica argentina de equipamientos para oficina. ¿Hay mucho cambio, Fede, en torno al diseño del mobiliario? Sí, a través de los... Bueno, buenas tardes primero. Sí, a través de los años el diseño ha cambiado bastante. Antes un escritorio era íntegro en madera, hoy tenés muchas cosas que van con bases metálicas. Yo creo que igual la industria argentina limita bastante el desarrollo de cosas nuevas. A veces hay muy buenas ideas y dificultad para poder desarrollarlas. Es Excelente, Fede. Gracias. Hay dos preguntas, van dos directas a Damián. Por supuesto que todos pueden colaborar con la respuesta. ¿Qué sistema, Damián, qué sistema de gestión de proyectos daría solución total o parcial al problema de los plazos de ejecución de obra? Pregunta Pablo Anini. Desmutea. Estás muteado. Ahí está. Antes de contestar la pregunta, quiero compartir algo en lo que estoy de acuerdo con Iván. Creo que la construcción el próximo año se recupera en tanto y en cuanto el Estado dé créditos como los que dio para Procrear, o estos créditos súper accesibles, incluso los de la época macrista, de los créditos sujetos a UVA. O sea, cualquier instrumento que haga pagar una propiedad en 20 años va a ser viable. Ahora, dicho esto, contame cómo era la pregunta, así te la respondo. Sí, te decía, ¿qué sistema de gestión de proyectos daría solución total o parcial al problema de plazos de ejecución? Bien. A ver, el problema de los plazos de ejecución, para mí, tiene que ver con el sistema constructivo. O sea, en un sistema constructivo donde vos tenés hormigón húmedo que tiene que secarse, y ladrillos que necesitas que se sequen y duren, y no hay manera de reducir plazos. Y en ese sentido me parece que hay que trabajar mucho, insisto, los profesionales, en el cambio de paradigma de un consumidor distinto, que no te venga a golpear la pared y que te diga que porque es hueco no le gusta, ¿entendés? Cuando a veces las situaciones de, ¿cómo se llama? Las situaciones de sustentabilidad y de mejora de la calidad del confort son muchísimo más altas que un ladrillo común. Yo me especializo en arquitectura sustentable y veo eso, o sea, veo que de repente
hay situaciones que hay que convencer al consumidor de que eso es mejor que lo otro, no sé, celulosas proyectadas. Necesitamos informarnos, sobre todo, creo que también hay una malformación muy, muy importante del profesional de la universidad. Siempre lo digo con respecto, yo soy de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, universidad que amo. Sin embargo, nunca tuve una materia de sustentabilidad en mi currícula y me tuve que capacitar casi 2 años yendo a cursos cuasi hippies para ver todas las situaciones de construcción que yo jamás había visto, desde construcción de adobe, barro, hasta situaciones complejas de confort térmico o bueno, todo lo que tiene que ver con el aparato sustentable, que también está bastante mal dicho, ¿no? Porque hay edificios que parecerían decirse que son sustentables, pero que en realidad no lo son, porque utilizan vidrio, o porque el efecto invernadero lo tenés que compensar con aire acondicionado, aunque de repente el agua se recicle. Entonces... Perdón, respecto a la pregunta, yo lo que rescato es que mientras el sistema constructivo no cambie, y bueno, las formas a veces de hacer la gestión no depende de ningún programa ni sistema de gestión, es algo que lo vamos a seguir padeciendo de alguna manera. Te cuento, Guillermo, nosotros tenemos, por ejemplo, software de gestión en Remodelar tu Casa, porque la atomización de obras, de tener 40, 50, 60 obras en el momento, realmente nos ha, ¿cómo se llama? Nos ha obligado a tener un sistema de gestión. Sin embargo, no está ahí el que nosotros apuremos o desapuremos la obra. Tiene que ver más con los procesos. Perfecto. Y hablando de remodelar tu casa, Debbie nos pregunta, en pueblos turísticos del interior, como por ejemplo Sierra de la Ventana, ¿cómo ves el negocio Remodela tu Casa, siendo que las casas de los habitantes son de gente grande, gente mayor en su mayoría? Mira, la remodelación siempre es un mal necesario, o sea, que es un poco lo que hace que nosotros sobrevivamos 11 años a un montón de situaciones súper complejas dentro de lo que implica la construcción. Entonces, a veces no sé si me defino muy bien que estamos dentro del equipo del mundo de la construcción o estamos en otro lado, ¿no? Porque de repente cuando hay mucha baja, nosotros compensamos porque tenemos que refuncionalizar cosas, y cuando hay alta, de repente la movilidad de los clientes entre viviendas viejas y viviendas nuevas nos dan de comer. Ahora bien, el modelo que nosotros tenemos es un modelo extremadamente procedimentado, o sea, Remodelar tu Casa tiene un sistema estricto de procedimientos de obra, tanto desde el momento a que el cliente aborda el proyecto hasta que los construimos. O sea, tenemos todo tan nomenclado que nos permitiría ir a cualquier lugar como Sierra de la Ventana o cualquier lugar del interior. De hecho, construimos casi en todo el país, en principio cerca de las sedes que nosotros planteamos, pero el modelo está preparado para poder ir a Sierra de la Ventana, por ejemplo. Y sí creo que las oportunidades de remodelación están más en lugares donde hay más densidad de población, porque como decía Gabriela, hay edificios que van como quedando viejos, o hoy la tecnología también implica que vos tenés que repensarlos desde otro lugar, y bueno, hay que ponerlos en valor y refuncionalizarlos, que en general ese tipo de edificios está siempre en ciudades viejas y con más densidad de población, ¿no? A ver, Iván y... Sí, adelante, Sebastián. Gabriela e Iván, cuando se piensa, hay muchas veces los pueblos, las ciudades van creciendo desordenadamente, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que eso en Argentina al menos se empiece a ordenar de alguna manera? ¿Cómo hay que pensarlo? ¿Cómo se hace eso? Lo pregunto desde el desconocimiento, ¿sí? Hay algo que sucede en las ciudades y sistemáticamente colapsan cualquier intervención o cualquier proyecto estratégico que vos planifiques. Por lo tanto, el colapso del crecimiento es endémico en la ciudad. Lo que hay que, para mí, encarar, y por los proyectos urbanos, por ejemplo, que diseñé en la ciudad de Neuquén, son diseños dinámicos y flexibles. Nunca puede haber una intervención urbana estructurada que encorsete un proyecto. Tiene que haber como algo de cultura urbana que pinche determinados sectores estratégicos de la ciudad, para que esos pinchazos que yo hago irradien espontáneamente.
porque preconfigurar sistemáticamente todo lo que va a pasar en la ciudad. Entonces, la espontaneidad del crecimiento y la preconfigurado son dos cosas que van en forma simultánea sistemáticamente. Detrás de todo eso está la infraestructura, que tiene que ir acompañando ese crecimiento y esa flexibilidad y esa espontaneidad, ¿no? Con lo cual, son montapas juntas. Yo creo que no tiene solución el colapso, lo que tiene solución en todo caso es acompañar el crecimiento de la ciudad de la mejor manera posible con proyectos dinámicos y abiertos. Se trabaja más, pero me parece que la flexibilidad, lo dinámico y la apertura es lo que va a redireccionar mejor esa dirección que tome la ciudad. Eso por un lado. Y otra cosa muy importante es que la ciudad tiene que saber a dónde quiere ir y a dónde apunta, porque yo me tengo que adelantar al mercado de alguna manera, y decirle al mercado, en base a mis propias estrategias, te necesito acá y acá, pero no donde vos. Entonces, también el diseño con el mercado, cómo va funcionando la ciudad y su desarrollo, en todo sentido, tiene que ser una sinergia. Vas a ver instalaciones en la ciudad de Neuquén de supermercados en lugares alucinantes de la ciudad, donde directamente mataron a los urbanos, ¿me entendés? Y así sucesivamente. Te podría nombrar un listado de cosas que hacen a que eso colapse de la mejor manera posible. Para mí no va a dejar de colapsar nunca. Y en buena hora, porque en todo caso eso es un síntoma de crecimiento económico. El tema es cómo y de qué forma lo abordo para que ese caso tenga cierto orden y cierta estructura, ¿no? Ok. Te digo una sola cosa más. Dale. Por ejemplo, los barrios privados. Los barrios privados, nosotros como estudio, en los barrios privados que diseñamos acá en Neuquén, convertimos a la línea municipal, el muro de 15 centímetros que separa el barrio de la ciudad y no genera urbanidad, ni genera ninguna ecuación económica para la ciudad, y en todo caso la inseguridad, porque caminar 300 metros lineales de un muro es un concepto de inseguridad ciudadana, sin ninguna duda. Entonces, los urbanistas, cuando piensan los estratégicos, tienen que pensar muchísimo en el cruce de lo privado con lo público, en términos de cuáles los espacios de transición público-privado, que la ciudad no pierda seguridad ciudadana, y al mismo tiempo maneje alguna unidad de negocio para lo que es la estructura urbana de la ciudad. Claro. Vos con tu barrio privado me estás matando mi posibilidad de gobernar de alguna manera rentable y segura, ¿no? Claro. Iván, ¿algo para agregar así al ordenamiento del futuro de esas cosas? Sí, yo creo que es una materia pendiente, ¿no? Tenemos hoy que Latinoamérica es el continente más urbanizado del mundo, 75% de los latinoamericanos viven en ciudades. Argentina es de los países más urbanizados del mundo, cerca del 92% de los argentinos vivimos en ciudades, y la verdad que es un tema pendiente, ¿no? Ojalá, como planteaba Damián, la oportunidad ahora sea del interior. En el conurbano bonaerense, por dar un dato, la población crece un 1% por año en toda la Argentina hace varios años, y sin embargo, como explicaba Gabriela, la mancha urbana crece un 3% por año. Eso significa que crecemos mal, que la gente va ocupando como puede, y después hay que llevarle la infraestructura para proveerle los servicios, y eso es mucho más caro, ¿no? Hoy ya no se habla en el mundo de un derecho a la vivienda, sino un derecho a la ciudad con todos los bienes y servicios. Si construimos viviendas en los páramos de las ciudades, ahí donde la tierra es más barata, luego después eso no genera inclusión social, no genera posibilidad de acceso al trabajo, a la educación, a la salud y todos los otros servicios que tiene que llevar el Estado, y si además hay que llevarlos hasta allá, es mucho más caro, ¿no? Tenemos una particularidad, somos un país con una organización federal, tenemos cerca de 2.500 municipios, y los intendentes son los que tienen la lapicera para planificar cómo van a crecer sus ciudades, ¿no? Es algo que en el nivel del ordenamiento jurídico argentino está a nivel de los municipios. Bueno, muy pocos lo hacen, ¿no? La mayoría viven la emergencia y no están, justamente lo que planteaba Gabriela, planificando cómo van a crecer sus ciudades en el futuro, adelantándose y generando el suelo urbano disponible y la infraestructura para justamente albergarla. Y además hay herramientas muy poco utilizadas que se podrían
utilizar para financiar eso. Por ejemplo, la contribución por mejoras o la captación de plusvalías, algo que es un concepto que utiliza la ciudad de Nueva York, que utiliza Santiago de Chile, no es un concepto cargado de ninguna ideología de ningún tipo, y que ahora el Código de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente comentaba Damián, también incorporó, ¿no? Es la posibilidad de ir generando la infraestructura y financiando el suelo urbano disponible para que justamente planificar ordenadamente cómo va a crecer las ciudades. La variable siempre es el trabajo, ¿no? Cuando uno va y hace encuestas de por qué viven donde viven, por qué vinieron inclusive, por ejemplo, a los barrios de emergencia, a las villas en la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de Córdoba, en el Gran Rosario, el determinante es en muchos casos el trabajo, con lo cual también una materia pendiente para la Argentina, generar economías regionales y empleo para que la Argentina también pueda ser bien federal y desarrollarse en todo su territorio. Neuquén me parece que es una oportunidad bien concreta, ¿no? Con la producción hidrocarburífera, Vaca Muerta tiene una posibilidad enorme de si puede crecer ordenadamente o si se va a convertir de vuelta en una informalidad que reine, y de vuelta ordenar todo eso, regular dominialmente todo eso, llevar servicios e infraestructura, todo eso, cuando ya la gente vive en ese lugar, es mucho más difícil y mucho más caro que planificarlo desde el principio. Gracias, Iván. Ahí tenemos, no sé si está Javier Guerrero o Sebastián Puebla de IT One, que ustedes trabajan con infraestructura, ¿verdad? Sí es. Porque, a ver, yo sin agua, mi familia sin agua unos días podemos vivir, pero los chicos sin internet, no. ¿Cómo trabajan ustedes el tema de la infraestructura, de llevar infraestructura a regiones nuevas, o sea, no cerca de un centro urbanístico, sino al medio de la nada, a una futura ciudad? Algo que estamos haciendo ya hace unos bastantes años es poder llevar a obradores emplazados literalmente en la mitad de la nada misma, donde puede ser el agregado de un ferrocarril o una nueva generadora eléctrica, justamente proveerles de datos. Lo hacemos obviamente en esa escala, en escala de grandes consumidores de datos que tienen pocos clientes pero que necesitan en forma intensiva. Y bueno, lo que hacemos es un despliegue que va desde una red mayorista, puede ser cualquier telefónica, la misma ARSAT, no importa, y a través de radioenlaces o la tecnología que podamos echarle mano, porque cada desafío es nuevo, al siguiente es otro ejemplo y al siguiente es otro ejemplo. Pasar por una montaña no es lo mismo que cruzar una llanura o pasar por arriba de una represa. En definitiva, usamos múltiples tecnologías para proveer datos donde se lo requiera y en el más corto de los plazos, ¿no? No tocamos la industria de la construcción civil, sino la de grandes emplazamientos industriales. Pero la tecnología es la misma y ahí sí que podemos colaborar en cualquier tipo de emprendimiento. Además de lo que se conoce como IoT o Industria 4.0, que también ya está en nuestro portfolio de productos. Ok. Gracias, Javi. No, por favor. Sebastián, hay una pregunta que quedó atrasada. Perdón, ¿tenías algo más? No, interesante la encuesta de si te beneficia el nuevo escenario, ¿no? Que la mayoría, el 53% de las personas aún no lo saben, ¿no? Cosa importante para abordar en algún momento, ¿no? Quizás no hoy, pero son indicadores que nos gusta prestarle atención. A mí una pregunta atrasada, fue una de las primeras. Alberto, si querés podés ir desmuteándote, porque la pregunta es para vos. Preguntan, Adelante. ¿cómo es la salida del mercado inmobiliario en Punta del Este? ¿Cuánto tiempo pasa hasta poder vender una propiedad? ¿Y quién absorbe todos los metros cuadrados que van quedando en desmedro de los nuevos proyectos que se van haciendo, ¿no? La salida en los últimos años no ha sido rápida, ¿no? Ha sido lenta, muy lenta. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Sí, perfecto. Sí, claro. Ha sido muy lenta, pero dentro de lo lenta se han ido vendiendo los metros que se han construido. Quien absorbe la mayoría de los metros son argentinos. La mayoría de la inversión en Punta del Este, el 80%, creo que eso Iván lo planteó en la primera entrada, es argentino.
El 80% es argentino, hay un porcentaje, un 10, un 15, un 10% brasilero, el resto uruguayos y algún europeo escapado por ahí. Por ahí viene la cosa, ¿no? Alberto, ya que te tenemos ahí, más allá de inversión, ¿existe algo que desde Argentina vos veas que a futuro se pueda proveer desde las pymes argentinas al mercado de la construcción uruguaya? 1.000.000 de cosas. 1.000.000 de cosas. No se me ocurren en el momento, pero sí, claro que sí. Hemos estado hablando con Guillermo. Con Edgar Dubé, que creo que está acá en el panel también. Gerard, sí. Con Gerard Dubé. Hemos estado hablando con otras chicas también. Sí, hay un montón de cosas con las que se puede entrar. Sí, claro que sí, sin ninguna duda. Es cuestión de... Vas a tener fila, Alberto, en cualquier momento. Bueno, en tu con teléfono. muchísimo gusto. No, es cuestión de buscarle la vuelta a eso. Ustedes saben que acá en Uruguay, nosotros tenemos una democracia sólida, tenemos reglas de juegos claras, que eso es importante, y tenemos una seguridad jurídica que es lo que nos da un valor agregado importantísimo. Y lindas playas también. Aquí se puede venir a invertir, aquí se puede venir a trabajar, aquí se puede venir con sus productos y sus empresas. Cero problema. Ahí nos agrega Karina Castro, queridísima colega y compañera, que hay 350 empresas argentinas en Uruguay, ¿no? Sí. Con lo cual hay una hermandad natural que se da. Bueno, hay otro tanto golpeando las puertas también, frente a esto que ha salido ahora de poder venir a radicarse acá a Uruguay, ¿no? Creo que ese es un tema que es largo de tocar, sería muy temerario de mi parte hacerlo en este momento, pero es un tema para un panel aparte. Pero se entiende bien. Sí, claro. Se entiende bien y bueno, es algo que lo valoramos mucho en Uruguay. Karina Melgar me mandó la pregunta en privado, pero era en público. Le pregunta a Gabriela Vizca. Se habla de un nuevo concepto espacial para viviendas y espacios de trabajo, pero ¿cómo sería para espacios escolares? ¿Hay algún pensamiento en cuanto a eso o todavía no se ha reformulado? No en Argentina, pero hay ejemplos que podemos mirar afuera, donde en las escuelas especialmente se están incorporando, pensando desde los materiales, que se está usando mucho el cobre y el dióxido de titanio para incorporar en espacios públicos. Eso es algo que se viene y que va a haber que tenerlo en cuenta, y también materiales autolimpiables. Son 3 o 4 conceptos que van a incorporarse en los espacios públicos de cualquier tipo. Eso como una cosa muy puntual y chiquita. Y después en términos de la educación, vuelvo de nuevo a los conceptos de densidad de población en un aula o en los patios. Y otro concepto muy fuerte son los espacios de transición que hacen que uno vaya de un lado a otro de una manera más fluida, no tan interrumpida y con más espacialidad. Estos conceptos de espacios de transición urbanos o microurbanos o interno, cualquier edificio de cualquier uso, también va a ser un punto estructural en las intervenciones de los diseños. Yo los llamo así, espacios de transición. ¿Cómo llego de este lugar a ese lugar y cuánta gente va a circular por ahí en determinado momento? Me parece que son todos conceptos fuertes en términos de diseño que se empiezan a intervenir. Dentro del aula, ahí desconozco, lo único que he escuchado y he investigado es que, de nuevo, otra vez, diseño de muebles que hacen que vos tengas una espacialidad determinada, productos que sean antibacterianos y fáciles de limpiar, distancia con el alumno nuevamente. Por supuesto, la educación en términos online también, yo no creo que desaparezca del todo, pero lo que he escuchado en otras escuelas y en otras intervenciones es que
esos puntos concretos van a haber que tenerlos en cuenta. Gracias. O sea, por ejemplo, ¿no? Hay algo que veníamos charlando en los días previos con Iván, con Alberto también, es cómo en otros países está bien determinado los beneficios que tienen aquellos grupos de viviendas que son destinadas a alquiler, que tal vez no existe mucho en Argentina. Y una pregunta para Iván que están haciendo, si se está trabajando, o sea, por lo menos Iván, si vos estás en conocimiento, que se esté trabajando en algún proyecto que estimule la construcción de viviendas para alquiler, como sucede en otros lados, que de acuerdo a la necesidad habitacional se incluyen esos proyectos. ¿Eso cómo lo entendés que está sucediendo hoy en Argentina? Pero sí, hubo una oportunidad para hacer eso con la actual ley de alquileres que se acaba de sancionar la semana pasada. Yo fui uno de los redactores de la misma, del proyecto inicial. Nosotros queríamos incorporar a la misma, como tenía la vieja ley de Alfonsín, no sé si algunos se acuerdan, que directamente daba exenciones fiscales para aquel que construyera vivienda determinada para alquilar. Finalmente eso no quedó en el proyecto que salió, que se votó el otro día, pero sí, como pregunta Guillermo, estamos trabajando en un proyecto de ley con varias cosas que nos quedaron inconclusas y que ahí también preguntaba de por qué no salieron en la gestión anterior. Estamos incluyendo todo el tema de venta y reemplazo, que es un tema que el sector demanda muchísimo, ¿no? Si vos hoy tenés un activo en tu balance y para realizarlo tenés que tributar el 35%, y encima tenés la imposibilidad de justamente ajustarlo por inflación en tu balance, lo dejás donde está, ¿no? Entonces, si realizás un activo de esos que sea destinado para la venta o alquiler, ahí contesto tu pregunta, que tengas la posibilidad de justamente o no tributar el impuesto o diferirle el pago en el tiempo o reinvertirlo en un nuevo proyecto. Lo mismo respecto del IVA, ¿no? La posibilidad de tomártelo como inversión de capital, como un crédito de capital, y claramente también la distorsión del impuesto al cheque, créditos y débitos, que se puede aplicar como hoy tienen las pymes, las pequeñas empresas, no las medianas, que justamente lo pueden tomar como pago de adelanto a ganancias, o sea, aplicarlo también al rubro de la construcción, y de vuelta, cuando la salida sea venta o alquiler, ¿no? Me parece que es una manera de promocionarlo. No hay en la Argentina hoy un mercado de oferta de construcción destinada a atender la demanda de alquiler, ¿no? Que hoy representa prácticamente el 30%, por ejemplo, de los porteños alquilan. Y ahí la verdad que cuando uno ve quiénes son las viviendas a las que alquilan, es el departamento que tenés vos, que te pudiste lograr comprar con tus ahorros y lo destinás a alquiler, donde bien dijeron ya que la seguridad jurídica es todo, pero aún pendiente poder desarrollar sectores de inversión de capital privado que puedan construir y que eso lo destinen a alquiler. También, como dijo Damián, las rentabilidades tienen que ser otras, hoy están cercanas al 2% anual y claramente eso desalienta todo tipo de inversión, ¿no? Gracias, Iván. Gracias, Iván. Sebastián. Sí. Quería comentarte dos máximas que pueden dar a la discusión. Me quedé con la idea de lo digital. Yo creo que si el Estado y todo el mundo entiende que una buena conexión a Internet reemplaza una ruta, creo que los próximos años vamos a ir para ahí. Creo que el tema de lo digital llegó para quedarse, el COVID aceleró procesos de manera extrema, y siempre me pongo a pensar que lo digital es una oportunidad para entender al territorio, ahí un poco me sumo a lo de Gabriela, desde otro lugar, porque vos con una buena conexión podrías tener ciudades satélites en cualquier lado de la tierra de toda la Argentina, o sea, vos podrías estar trabajando haciendo un software en el medio de una montaña, en tanto y en cuanto tengas un buen canal de acceso a Internet. Entonces, a mí me parece que si el desarrollo, ahora me bajo a lo chico, ¿no? Lo macro sería que el Estado y todos entendamos que hoy la conexión a Internet es más importante que una ruta. Acá en Córdoba, por ejemplo, hicieron toda una circunvalación tremenda, la guita que se gastó, y todavía no pusieron la fibra óptica para llevarla a Villa General Belgrano. Entonces, y hoy esa ruta no se usa porque durante 3 meses estuvimos trabajando todos en casa.
Entonces, desde esa experiencia que nos ha brindado el tema de la pandemia, de entender que hoy no necesitas moverte para poder generar riquezas o abundancia, es que me parece que lo digital llega para quedarse. Y si un emprendedor lo entiende, un desarrollador hasta puede hacer negocios impresionantes con el desarrollo de la tierra en otros lugares que no son las ciudades, que son muchísimo más baratas y que pueden cobrar valor con el tema de tener buen acceso a Internet. Como bien vos dijiste, que hoy tus hijos sin Internet ni siquiera te van a ir por la mejor ruta a cualquier lado que quieras ir. Incluso al medio del sabana, a las Islas Maldivas, si no hay Internet, no van a ir. Entonces, ese eje que hoy cambia la dialéctica con el trabajo, me parece que es uno de los ejes más importantes que podría yo, por lo menos, aportar en esta charla. O sea, no se olviden del Internet, porque hoy cambió la estructura del negocio, creo hasta que ha destruido el coworking, por ejemplo, pienso que es un negocio, lo pienso yo, que dejó de existir, porque hoy es más interesante trabajar en tu casa que ir a una oficina. Entonces, y lo hemos entendido, no solamente los emprendedores, sino también el consumidor. Eso es lo que a mí más me mata la cabeza. O sea, que mi mamá hoy está comprando por Mercado Libre, que tiene 76 años. Eso por un lado. Y la otra máxima que te voy a dejar es que a mí me parece que el negocio inmobiliario ya ha dejado de ser un negocio económico. O sea, uno no lo tiene que pensar más como hago un edificio, lo vendo por 100 y me quedo con 20. O sea, hoy es un negocio financiero que mueve dinero y no puede parar. O sea, vos haces un edificio, construís otro, como mucho, casi te diría el 90% de los negocios más rentables de hoy tienen que ver con flujos de dinero y con mover la plata, y no tanto el típico negocio económico que nos juntamos 5, hacemos un edificio y después lo rematamos, porque no da la estructura del negocio, pero no solo en los negocios inmobiliarios, en un montón de negocios, o sea, en millones, en importaciones. O sea, hoy el modelo de cómo hacer dinero cambió. Y si el emprendedor no lo entiende desde la parte de desarrollo inmobiliario, y evidentemente siempre va a tratar de pichulear un mango con el impuesto, porque tiene que ver más con una estructura de flujo de caja que de un sistema económico donde yo compro y vendo. Te dejo esas dos cosas. Entonces, el tema de lo digital, que para mí cambia el mundo de la construcción y la manera de pensar incluso las ciudades, y lo otro tiene que ver con el tipo de negocio que para mí ha cambiado rotundamente y necesita un desarrollador muchísimo más inteligente en temas financieros y de plata, que no es el típico de antes, que era, bueno, construimos una casa, la vendemos por tanto y ahí se acabó. Gracias, Dami. Estamos en tiempo de descuento, Guille Contreras. Sí. Interesante, ahí disparamos la pregunta de si se necesita colaboración para detectar oportunidades, ¿no? Y tenemos claramente un 85% de las personas responden que sí, porque claro, que quienes estamos en los negocios estamos acostumbrados a ciertas maneras, a ciertos escenarios, y ahora el escenario claramente cambia rotundamente. ¿Te parece, Guille, hacemos una ronda de resumen de nuestros panelistas, a ver qué les quedó ahí en el buche para compartir? Por supuesto, hacemos un pequeño resumen, algo que quieran dejar como cierre a los tres panelistas. Sebastián, pon el orden y avanzamos. Dale. Iván, Gabriela, Damián, algo que les quede, que les parezca importante que nuestra compañía de hoy se lleven. Tal vez lo que te puedo decir es que sí entiendo que estamos en una situación muy difícil, no solamente a nivel país, sino a nivel estructural mundial. Sin embargo, creo que el negocio de la construcción, que es un poco las infraestructuras, todo lo que tiene que ver con construir, creo que el próximo año va a ser un interesante lugar para dejar ahorros. O sea, a veces me pongo a pensar si esto no tiene un paralelo con el 2002-2003, cuando estábamos tan mal y el dólar había sido tan alto. O sea, hoy veo que toda la gente, hay muchísima gente que está volcando sus dólares, que hoy, los dólares blue, ¿no? Que tienen mucho recupero, los están volcando a todas situaciones de construcción, como comprar aberturas, departamentos. O sea, tengo emprendedores, compañeros acá en Córdoba, que después de la apertura de la cuarentena han vendido un montón en 15 días, ¿no? Porque se ha volcado todo el dólar que quedaba suelto en la caja de seguridad,
ahora ha pasado oportunidades interesantísimas, como decían ahí unos expositores que me gustó, el tema este de que hoy es oportunidad para comprar cosas económicas. Entonces creo que bueno, que eso va a empezar a mover un poco la rueda, que es un poco lo que estamos necesitando ahora. Insisto con el interior, o sea, ya sea para emprendimientos inmobiliarios o para otro tipo, empiecen a mirar el interior, porque el interior del país está lleno de oportunidades, de abundancia, de otro tipo de contexto. O sea, los que son porteños rompan el cascarón, porque realmente lo que está pasando en Buenos Aires no es lo que pasa en el interior del país. Así que bueno, ese es un poco mi redondeo. Gracias, Dami. Gabriela, Iván. Te hago una pequeña síntesis. Yo creo que estamos en un momento de grandes oportunidades y de calidad de tiempo necesaria para poder realmente exigentes con uno mismo y profesionalizarse muchísimo. Pero no obstante, creo que hay cosas que son transitorias, de las que estamos discutiendo, pero de las que me parece que se van a quedar, insisto, son en estos conceptos de adaptabilidad y flexibilidad que estén aptos a la incertidumbre que pueda generar cualquier crecimiento, cualquier intervención, ya sea macroeconómica o microeconómica. No se puede pensar más ni la arquitectura ni la ciudad de una manera totalmente abstraída de estos procesos socioterritoriales y económicos, ¿no? Va a haber que responsabilizarse y hacerse cargo de trabajar de una manera más dinámica y totalmente de una apertura mental muy grande y acompañar esos procesos socioterritoriales. Si el Estado no hace esto, mi segunda es la siguiente: si el Estado no hace esto, no va a poder trabajar correctamente y generar oportunidades para el privado, porque las va a absorber él como Estado. Y lo que va a hacer es colapsar el mercado, porque va a generar oportunidades aparentes, no reales. Cuando una ciudad sale a vender tierras fiscales por una cuestión estratégica de sus proyectos puntuales de ciudad, lo que hace es decir, che, salgo a vender a un valor determinado y no tiene nada que ver con el valor de mercado, con lo cual los inversores que están apuntando a comprar tierras para hacer edificios, barrios privados y demás, hacen esto, van a la licitación municipal y compras, entre comillas, más baratas que el mercado. Con lo cual, esto de que el Estado está atento a generar oportunidades laborales es totalmente relativo y no tan cierto, ¿sí? Por eso creo que tenemos que, como privados, tener la cabeza puesta en intervenciones privadas, y cuando vamos a intervenir cosas más macro, hay toda un montón de bemoles en el medio que no siempre son como dicen ser, ¿no? Los famosos grises, Gaby. Los famosos grises, claro, sí, tal cual. Pero nada, me parece que es esto. Y por último, como tercer concepto, vamos a tener que ser mucho más profesionales que antes, mucho más capacitados y mucho más creativos en términos de los productos que vamos a diseñar. No, las inmobiliarias no van a poder sentarse en un escritorio y a que vengan a llamar y te quiero comprar ese departamento. Van a tener que también cambiar sus modelos de gestión comercial, no solamente por internet, por los modos, lo que se dice y cómo se dice. Me parece que es una etapa de mucha exigencia técnica y profesional. Va a estar entretenido, Iván, ¿tú qué nos compartes? ¿Qué te queda por ahí importante para que nos llevemos? Bueno, yo también lo veo como una oportunidad este momento difícil en el que estamos viviendo. Me anoté ahí la palabra rediseñar, que salió por acá, me pareció sumamente descriptiva. Claramente creo que tenemos que generar una transformación, hay que abaratar costos, como decían recién, hay que promocionar nuevos sistemas constructivos, hay que generar valor, ¿no? La gente no quiere pagar todos esos costos hundidos, indirectos. Creo que el mercado inmobiliario con la digitalización que decían recién es un claro ejemplo, ¿no? El 2% del escribano, el 4% de la inmobiliaria, el no sé cuánto por ciento de tanto, todo eso te aleja del resultado. Necesitamos una obviedad, necesitamos una macroeconomía estable, con otra inflación, y que eso va a permitir que vuelva el crédito a largo plazo, que es la herramienta que el mundo ha descubierto para poder generar acceso a la vivienda. Necesitamos políticas públicas que puedan resistir a los gobiernos, ¿no? Que perduren en el tiempo, si no es imposible combatir
al déficit. Vos ves la UEF chilena, los tipos la inventaron en la década del 60, al día de hoy sigue existiendo, se venden autos en UEF, se venden departamentos, créditos, se alquila en UEF, y claramente tiene el nivel más bajo de déficit habitacional de la región. Necesitamos incorporar al sector privado en vez de verlo como un enemigo, ahí el mercado de capitales, todas las herramientas financieras que se pueda pensar eso, y el Estado puede ser un jugador clave a través de inversores institucionales, como pueden ser los fondos de pensión, el ANSES, y como dijeron recién respecto de Uruguay, tenemos que generar también seguridad jurídica para atraer inversiones, tener reglas claras y bajar la carga impositiva, ¿no? Si a cada tipo que hace un negocio lo queremos matar a impuestos, seguramente no lo voy a hacer más. Y como resumen, algo que aprendí a lo largo de estos años es que la política habitacional o desarrollo de generación de oportunidades tiene que incentivar la oferta y subsidiar la demanda. Me parece que por ahí pasan las claves. Bien. Gracias, Iván, por el tiempo, por parar la agenda. Guille. Bueno, yo nada más que agradecer. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Iván. Yo creo que todos nos llevamos algo de lo que han dicho, fue importante y genera esperanza, ¿no? Creo que es importante porque cada uno de nosotros se va con alguna nueva idea que posiblemente mañana la pongamos en práctica. Así que nada, gracias y gracias a vos, Sebastián, por supuesto. Siempre un gusto. Nuestra visión, nuestra misión, nuestro propósito en Red de Negocios es abrir espacios de conversación, ¿sí? Y así como decíamos recién con los grises de Gabriela, creemos firmemente, confiamos en que conversando podemos evolucionar, ¿no? Y tener en cuenta en esto nuevo que nos toca vivir como personas, lo humano también, ¿no? La familia, las relaciones. Tanto hoy tenemos muchos argentinos y uruguayos que somos gente muy social, muy familiera, ¿sí? Y bueno, todo esto nos lleva a recambiar nuestra cultura, nuestro montón de costumbres que tenemos. Así que bueno, ustedes, muchos de los que están acá, tienen en su posibilidad el diseñarnos las casitas, los departamentos, las oficinas, para que podamos trabajar, vivir y desarrollarnos. Y así que muchas gracias a todos. Y bueno. Sebastián, perdón. Dale. Alberto, me olvidé de darte un gracias enorme a vos. Alberto. Miré el panel. No, es muy rico todo lo que nos puede aportar Alberto, lo que me ha aportado a mí en la previa, por supuesto. Y bueno, tiene... Sí, Alberto, ya ahí te dejo, perdóname. Un segundo nada más. ¿Sí? El agradecimiento a vos, Guillermo, el agradecimiento a Sebastián, a los panelistas. Estoy de acuerdo en todo lo que se ha conversado acá. Un agradecimiento especial, muy especial, a una profesional, a una gran profesional uruguaya, que es Karina Castro, una amiga. Decirles que aquí hay, en Uruguay, elecciones municipales el 27 de septiembre, que vamos a tener en Maldonado seguramente un intendente joven, con ideas jóvenes también, que se llama Rodrigo Blas. Un abrazo para todos. Y muchas gracias. Nos mandó la propaganda, muy bien, Alberto. Eso, a ver. Muchas gracias, Alberto. Eso sí, siempre decimos en los eventos de networking, hay que encontrar el momento justo en el cual contar qué es lo que hacemos, ¿viste? Así, muy bien, Alberto. A ver, terminamos con lo formal, ¿sí? Panelistas, Gabriela, Iván, Alberto, Dami, liberados a su vida. Muchas gracias por parar y dedicarnos un ratito a nosotros. Y quien se quiera quedar charlando unos minutitos, vamos conversando de qué nos llevamos, qué nos queda pendiente, ¿sí? Ya sin facilitación, sin mediadores, ya ahí. Caos constructivo. Gracias a todos por estar y